Meteorización y yacimientos minerales. La meteorización crea muchos depósitos minerales importantes concentrando cantidades pequeñas de metales que están dispersos a través de la roca no meteorizada en cantidades económicamente valiosas. Dicha transformación se denomina a menudo enriquecimiento secundario y tiene lugar de dos formas. En una situación, la meteorización química asociada con las aguas de percolación descendente elimina los materiales indeseables de la roca en descomposición, dejando los elementos deseables enriquecidos en la zona superior del suelo. La otra forma es básicamente la opuesta de la primera, es decir, los elementos deseables que se encuentran en bajo contenido cerca de la superficie son extraídos y transportados a zonas inferiores donde se concentran. Bauxita. La formación de bauxita, la mena principal de aluminio, es un ejemplo importante de una mena creada como consecuencia de enriquecimiento mediante procesos de meteorización. Aunque el aluminio es el tercer elemento más abundante sobre la corteza terrestre, no es común encontrar concentraciones económicamente valiosas de este importante metal, porque la mayor parte del aluminio aparece en los silicatos de los que es extremadamente difícil extraer. La bauxita se forma en los climas tropicales lluviosos, en asociación con las lateritas. De hecho, a veces se hace referencia a la bauxita como la laterita de aluminio. Cuando la roca madre rica en aluminio se ve sometida a la meteorización química intensa y prolongada de los trópicos, la mayor parte de los elementos comunes, entre ellos el calcio, el sodio y el silicio, son eliminados por lixiviación. Dado que el aluminio es extremadamente insoluble, se concentra en el suelo como bauxita, óxidos de aluminio hidratados. Por tanto, la formación de bauxita depende tanto de las condiciones climáticas en las que la meteorización química y la lixiviación son intensas, como de la presencia de una roca madre rica en aluminio. También en suelos lateríticos se encuentran depósitos importantes de níquel y cobalto que se desarrollan a partir de rocas ígneas ricas en silicatos ferromagnesianos. Otros yacimientos. Muchos yacimientos de cobre y plata se originan cuando los procesos de meteorización concentran los metales que están depositados a través de una mena primaria de bajo grado. Normalmente, dicho enriquecimiento se produce en depósitos que contienen pirita, el sulfuro más común y generalizado. La pirita es importante porque cuando es meteorizada químicamente forma ácido sulfúrico que permite la disolución de los metales de la mena por las aguas de percolación. Una vez disueltos, los metales migran gradualmente hacia abajo a través de la mena primaria hasta que precipitan. El depósito tiene lugar debido a los cambios químicos que se producen en la disolución cuando alcanza la zona de aguas subterráneas, zona debajo de la superficie donde todos los espacios porosos están ocupados por agua. De esta manera, el pequeño porcentaje de metal disperso puede eliminarse de un gran volumen de roca y volver a depositarse en forma de una mena de grado más alto en un volumen de roca menor. Este proceso de enriquecimiento es responsable del éxito económico de muchos depósitos de cobre, entre ellos uno localizado en Miami, Arizona. Aquí la mena aumentó su valor desde menos de un 1% de contenido en cobre en el depósito primario hasta un 5% en algunas zonas localizadas de enriquecimiento. Cuando la pirita experimenta meteorización, se oxida, cerca de la superficie quedan restos de óxido de hierro. La presencia de esas masas herrumbrosas en la superficie indica la posibilidad de que haya una mena enriquecida debajo, y esto representa una evidencia visual para los prospectores. Yacimientos de placeres. La selección origina normalmente que granos de tamaño similar se depositen juntos. Sin embargo, también se produce selección en función del peso específico de las partículas. Este último tipo de selección es el responsable de la creación de los yacimientos de placeres, que son depósitos formados cuando los minerales pesados son concentrados mecánicamente por las corrientes.
Los depósitos de placeres asociados con corrientes de agua se cuentan entre los más comunes y mejor conocidos, pero la acción selectiva de las olas también puede crear depósitos de placeres a lo largo de las costas. Estos yacimientos contienen normalmente minerales que no son solo pesados, sino que también son duraderos para resistir la destrucción física durante el transporte y resistentes desde el punto de vista químico para soportar los procesos de meteorización. Los placeres se forman porque los minerales pesados se depositan rápidamente desde una corriente, mientras que las partículas menos densas permanecen en suspensión y son transportadas. Entre los lugares habituales de acumulación se cuentan las barras de meandro en los interiores de los meandros, así como las grietas, las depresiones y otras irregularidades en los cauces de los ríos. Existen muchos yacimientos de placeres económicamente importantes. Los más conocidos son las acumulaciones de oro. De hecho, fueron los depósitos de placeres descubiertos en 1848 los que indujeron la famosa fiebre del oro californiana. Años después, depósitos similares crearon otra fiebre en Alaska. La búsqueda de oro lavando la arena y la grava en una cazuela plana para concentrar el fino polvo en el fondo fue el método habitual utilizado por los primeros prospectores para recuperar el metal precioso, siendo un proceso similar al que creó los depósitos de placeres. Además del oro, otros minerales pesados y resistentes forman yacimientos de placeres. Entre ellos se cuentan el platino, los diamantes y el estaño. Los Urales contienen depósitos de placeres ricos en platino y son fuentes importantes de diamantes en Sudáfrica. Porciones importantes del suministro mundial de casiterita, la mena principal de estaño, se han obtenido a partir de depósitos de placeres en Malasia e Indonesia. La casiterita suele estar diseminada en rocas ígneas graníticas. En este estado, el mineral no está lo bastante concentrado como para ser extraído rentablemente. Sin embargo, a medida que se disuelve y se desintegra la roca que la encierra, quedan libres los granos de casiterita, pesados y resistentes. Por último, las partículas liberadas alcanzan una corriente de agua donde crean depósitos de placeres estando significativamente más concentrados que en el depósito original. Circunstancias y acontecimientos similares son comunes para muchos minerales que se obtienen de yacimientos de placeres. En algunos casos, si puede localizarse la roca madre de un yacimiento de tipo placer, también puede convertirse en una mena importante. Siguiendo los yacimientos de placeres corriente arriba, a veces pueden localizarse los yacimientos originales. Así fue como se encontraron los filones de oro del Mother Lot en el batolito de la Sierra Nevada de California, así como las famosas minas de diamante Kimberley de Sudáfrica. Los yacimientos de placeres se descubrieron primero, su fuente algo más tarde. Recursos minerales no metálicos. Los materiales de la Tierra que no se utilizan como combustible ni se procesan debido a los metales que contienen se suelen denominar recursos minerales no metálicos. Nótese que el uso de la palabra mineral es muy amplio en este contexto económico y es bastante diferente de la definición geológica estricta de mineral estudiada en el capítulo 5. Los recursos minerales no metálicos se extraen y se procesan por los elementos no metálicos que contienen o por las propiedades químicas y físicas que poseen. A menudo no nos damos cuenta de la importancia de los minerales no metálicos porque se consideran solo los productos que resultaron de su utilización y no los minerales en sí mismos. Es decir, muchos minerales no metálicos se utilizan en el proceso de creación de otros productos. Son ejemplos la fluorita y la caliza, que forman parte del proceso de fabricación del acero, los abrasivos necesarios para fabricar una pieza de maquinaria y los fertilizantes necesarios para el crecimiento de una cosecha. Las cantidades de minerales no metálicos utilizados cada año son enormes.
Un vistazo a la figura 9.2 nos recuerda que el consumo per cápita de recursos no combustibles en Estados Unidos constituye un total de cerca de 11 toneladas, de las cuales alrededor del 94% son no metálicos. Los recursos minerales no metálicos se dividen normalmente en dos amplios grupos: materiales de construcción y minerales industriales. Dado que algunas sustancias tienen muchos usos diferentes, se encuentran en las dos categorías. La caliza, quizá la roca más versátil y utilizada de todas, es el mejor ejemplo. Como material de construcción se utiliza no solo como material aglomerante, cal, piedra de construcción, sino también para fabricar el cemento. Además, como mineral industrial, la caliza es un ingrediente en la fabricación del acero y se utiliza en la agricultura para neutralizar los suelos. Materiales de construcción. Los áridos naturales son roca triturada, arena y grava. Desde el punto de vista de la cantidad y de su valor, los áridos son un material de construcción muy importante. Estados Unidos produce casi 2.000 millones de toneladas de áridos por año, lo que representa alrededor de la mitad del volumen minero no energético total del país. Se produce comercialmente en todos los estados y se utiliza casi en todo tipo de construcción de edificios y en la mayoría de los proyectos de obras públicas. Además de los áridos, otros importantes materiales de construcción son el yeso para argamasa y recubrimiento de paredes, la arcilla para los ladrillos y las tejas y el cemento, que está hecho de caliza y lutita. El cemento y los áridos conforman el hormigón, un material que es esencial prácticamente para todo tipo de construcciones. Los áridos proporcionan al hormigón su resistencia y su volumen, y el cemento une la mezcla dando una sustancia similar a una roca dura. Tan solo 2 kilómetros de autopista precisan más de 85 toneladas de áridos. A una menor escala, se necesitan 90 toneladas de áridos simplemente para construir una casa media de 6 habitaciones. Dado que la mayoría de los materiales de construcción están ampliamente distribuidos y presentes en cantidades casi ilimitadas, tienen poco valor intrínseco. Su valor económico surge solo después de que los materiales han sido extraídos del terreno y procesados. Dado que su valor por tonelada en comparación con los metales y los minerales industriales es bajo, las operaciones de minería y excavación se realizan normalmente para satisfacer las necesidades locales. Excepto para los tipos especiales de rocas ornamentales utilizadas para los edificios y los monumentos, los costes de transporte limitan en gran medida la distancia a que pueden moverse los materiales de construcción. Minerales industriales. Muchos recursos no metálicos se clasifican como minerales industriales. En algunos casos, estos materiales son importantes porque son fuente de elementos químicos o compuestos específicos. Dichos minerales se utilizan en la fabricación de productos químicos y en la producción de fertilizantes. En otros casos, su importancia está relacionada con las propiedades físicas que muestran. Son ejemplos de minerales el corindón y el granate, que se utilizan como abrasivos. Aunque los suministros son cuantiosos, la mayoría de los minerales industriales no son tan abundantes como los materiales de construcción. Además, la extensión y la distribución de los depósitos están mucho más restringidas. Como consecuencia, muchos de esos recursos no metálicos deben transportarse a distancias considerables, que por supuesto incrementan su coste. A diferencia de la mayoría de los materiales de construcción, que necesitan un mínimo de tratamiento antes de estar listos para usarse, muchos minerales industriales precisan un considerable procesamiento para extraer la sustancia deseada en el grado de pureza adecuado necesario para su utilización final. Fertilizantes.
El crecimiento de la población mundial, que ha llegado a los 7.000 millones, exige que la producción de cosechas alimentarias básicas siga aumentando. Por tanto, los fertilizantes, sobre todo los compuestos de nitrato, fosfato y potasio, son extremadamente importantes para la agricultura. La industria de nitratos sintéticos, que deriva del nitrógeno atmosférico, es la fuente de prácticamente todos los fertilizantes nitrogenados del mundo. La fuente principal de fosfato y de potasio, sin embargo, sigue siendo la corteza terrestre. El mineral apatito es la fuente primaria de fosfatos. En Estados Unidos, la mayor producción procedente de los depósitos sedimentarios marinos de Florida y California del Norte. Aunque el potasio es un elemento abundante en muchos minerales, las principales fuentes comerciales son los depósitos de evaporitas, que contienen el mineral silvina. En Estados Unidos, los depósitos que hay cerca de Carlsbad, Nuevo México, han sido especialmente importantes. La fotografía que abre el capítulo muestra una operación de minería en el sur de Utah en la que se produce potasio, comúnmente llamado potasa. Azufre. Debido a sus diversos usos, el azufre es un importante recurso no metálico. De hecho, la cantidad de azufre utilizada se considera un índice de nivel de industrialización de un país. Más del 80% se utiliza para la producción de ácido sulfúrico. Aunque su uso principal es la fabricación de fosfatos para fertilizantes, el ácido sulfúrico tiene además un sinfín de otras aplicaciones. Entre sus fuentes se cuentan los depósitos de azufre nativo asociados con domos de sal y áreas volcánicas, así como los sulfuros de hierro, como la pirita. En los últimos años, una fuente cada vez más importante ha sido el azufre extraído del carbón, el petróleo y el gas natural, para conseguir que esos combustibles sean menos contaminantes. Sal. La sal común, conocida por el mineral denominado halita, es otro recurso versátil e importante. Se cuenta entre los minerales no metálicos más destacados utilizados como materia prima en la industria química. Además, se utilizan grandes cantidades para ablandar el agua y para eliminar el hielo de las calles y las carreteras. Por supuesto, todos nosotros sabemos que es también un nutriente básico y parte de muchos productos alimenticios. La sal es una roca evaporita común que se explota en potentes depósitos utilizando técnicas de minería subterránea. Los depósitos subsuperficiales se explotan también utilizando pozos de salmuera en los cuales se introduce una tubería en un depósito de sal y se inyecta agua hacia el interior. La sal disuelta por el agua es extraída a la superficie a través de una segunda tubería. Además, el agua de mar sigue sirviendo como fuente de sal, igual que ha ocurrido durante siglos. La sal se recoge después de que el sol evapora el agua.